Hola, querida comunidad. Aquí estamos con un invitado de lujo, Antonio Aguirre. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? Gracias por invitarme. Y bueno, acá estamos para atender lo que se necesite. Gracias a ti por aceptar esta invitación. Les cuento, Antonio Aguirre, él es un invitado de lujo. Me gusta la idea de presentar a mis invitados, pero más me gusta aún que se presenten a sí mismos. ¿Quién es Antonio y qué hace desde unos cuantos años en esto de los bienes raíces? Que entiendo que ya llevas muchos años en Latinoamérica y en Estados Unidos. Cuéntanos de ti y de lo que haces. Bueno, muchas gracias. Yo, Antonio Aguirre, soy de nacimiento argentino. Me vine a vivir aquí en los Estados Unidos en el año 86. Trabajo aquí desde, se podría decir, 87, porque vine justo en diciembre del 86, así que ahí. Estoy en pareja, tengo 3 hijos grandes, de los cuales uno vive acá conmigo en Estados Unidos, 2 en Argentina, y me dedico a los bienes raíces de hace muchísimos años. Trabajo en RE/MAX en Estados Unidos y de hace muchísimos años también, y después en el 2008, cuando RE/MAX abrió en Argentina, 2005 aproximadamente, 2008 abrí la primera oficina de un grupo de lo que fue al principio 4 oficinas, terminó siendo 7 oficinas, que es RE/MAX Total. Lo hice con socios gerentes y luego, bueno, siempre continué con lo que a mí me gusta del día a día, que es el tema de la venta y el asesoramiento y el apoyo para la venta de las propiedades aquí en Miami. Yo llamo Miami, pero en realidad es la Florida, y en general mucha gente muchas veces me llama por otras propiedades y así atiendo, porque siempre es bueno dar ayuda. En lo que se refiere a mi crecimiento en la Argentina, a nivel mundial saqué de lo que es la red de RE/MAX el crecimiento neto de agentes más grande fuera de los Estados Unidos y Canadá por como 5 años consecutivos. Así que eso también es muy lindo. Y bueno, acá seguimos trabajando en Miami. Excelente, Antonio. Bueno, con esa trayectoria y con lo que nos cuentas, vamos a hablar de bienes raíces con alguien que después de más de 30 años, en definitiva, de experiencia en el sector inmobiliario, creo que tiene mucho para darnos, mucho para contarnos y vamos a aprender de Antonio, sin lugar a dudas, del sector inmobiliario en general y en particular de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Y mi primera pregunta, Antonio, es consultarte acerca de qué percepción tienes en cuanto a si hay latinoamericanos que estén invirtiendo últimamente, si es un flujo de inversión mayor respecto al pasado, está creciendo. Cuéntanos un poquito el diagnóstico y la situación actual de inversionistas y después, si te parece, nos cuentas cuáles son los inversionistas que llegan a Miami, justamente a la Florida. Lo primero que les puedo decir es, hay un 11% de las operaciones de las propiedades existentes en la Florida que las compran los extranjeros, ¿sí? El resto no son extranjeros. De ese 11%, en general la mayor parte es, no la mayor parte, sino el mayor comprador es el canadiense, ¿sí? Que pobres se vienen para acá a salirse del frío porque está frito en invierno. Entonces, pero bueno, luego tenemos compradores de todos lados, ¿sí? De China, en Europa, de África, la verdad, de todos los continentes, vienen aquí a la Florida a comprar. El mayor comprador latinoamericano, después de lo que sería el canadiense, sería el brasilero, ¿sí? Así que ese es un gran comprador, pero está en menos de la mitad que el canadiense. Y este año, yendo un poquito más en profundidad a la pregunta que me hiciste, este año realmente ha aumentado muchísimo el flujo desde Latinoamérica. Chile, hemos tenido 22 personas estas 4 semanas que nos han contactado. Argentina, ni hablar, que constantemente tiene un flujo, porque de la Argentina es algo ya que siempre vienen a comprar, porque en general tienen problemas
económicos, políticos, llámese como quiera. Pero después también, en este mes, te diría Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Salvador, Nicaragua, México, siendo los más fuertes en este momento, Argentina, Chile, Colombia, Perú y México. Excelente. Y respecto a lo que es local, dentro de Estados Unidos, ¿son inversionistas? ¿Son gente que se traslada desde otros condados a vivir a la Florida? ¿Qué es lo que predomina y por qué se está produciendo también internamente un flujo, entiendo, bastante importante? Sí. Bueno, aquí el flujo ha aumentado también en los últimos años. Primero, vamos a decir todo lo que fue de 2000 para arriba, con el tema de que bueno, se vino el teletrabajo y la gente pudo empezar a trabajar desde su casa, estando su trabajo en eso a 20 minutos o 1 hora o 2 horas, pero después también de ciertos estados, especialmente del norte, pero también, por ejemplo, California en el oeste, donde tienen un impuesto a las ganancias estatal, ese impuesto a las ganancias aumentó estos últimos años. Eso hizo que también empuje a esa gente, dado que ya podía trabajar de afuera, y entonces ahora le aumentaban el impuesto a los ingresos estatales, a trasladarse a otros estados donde, por ejemplo, la Florida no tiene siquiera impuesto estatal a las ganancias. Y por último vino COVID, que eso empujó a muchísima gente de lugares más fríos o de mucha densidad demográfica a trasladarse a estados como la Florida, que tiene un clima bastante más benévolo y tiene mucha menos densidad demográfica, ni hablar de los costos de las propiedades, que acá son mucho más económicos que lugares como New York o California, ¿no? Ok, o sea que la densidad, el clima, evidentemente son dos factores que consideran los estadounidenses para trasladarse desde otros condados hacia la Florida y Exacto, definitivamente la carga impositiva, que es una carga impositiva menor comparativamente con otros estados, ¿verdad? totalmente. Y cuáles son las cosas que motivan a los demás extranjeros? Ese 11% que mencionaste, que está repartido por todo el mundo, pero hay unos cuantos y cada vez más desde Latinoamérica, nos interesa porque te cuento, Antonio, que dentro de nuestra comunidad obviamente hay inversores que invierten en el país y también invierten fuera. En Chile, justamente lo mencionaste, que es uno de los que más invierte dentro de Latinoamérica en Estados Unidos. Así que como dentro de nuestra comunidad hay inversores chilenos, me interesa saber cuáles son las motivaciones y por qué motivos principales, así como internamente dentro de Estados Unidos, los motivos son los que acabas de mencionar para adquirir propiedades en la Florida, cuáles son las motivaciones que tienen los extranjeros en general, los latinos americanos en particular y los chilenos. Si tienes ese dato, tal vez no sé si tan preciso, ¿no? Cada país tiene su particularidad. En otros momentos, hace muchos años atrás, era increíble como había un cambio en un país y enseguida se venían los de un color y se volvían los del otro color de Miami y después se cruzaban de vuelta, ¿no? Y así la heladería era de un peruano y después cambió y era de un colombiano porque justo el Perú y el Colombia habían cambiado sus cosas. Pero, y eso hoy, por ejemplo, está pasando, bueno, en Chile y en Perú, el tema de las elecciones, ¿sí? Ha pasado con México también por las elecciones que tuvieron hace unos años y entonces eso ha hecho que el clima político cambie y por temas de seguridad la gente dice, bueno, voy a empezar a poner ciertos activos en otro lugar. Y cuando miran los otros lugares dicen, bueno, la verdad que Estados Unidos es un lugar que demuestra que ha tenido una seguridad económica y política bastante mejor que en otros países y entonces eso hace que la gente traiga sus capitales para acá. Colombia, que tiene una economía bárbara por muchísimos años, si bien ahora también está con ciertos cambios por la parte impositiva y que eso empuja un poquito más a la gente a invertir acá. Colombia tenía el tema de la inseguridad, ¿no? que había, pero la parte económica iba muy bien siempre Colombia.
Pero eso ya hacía que por esa inseguridad la gente trasladara capitales para acá. No, ni hablar de Venezuela, que ha traído montones de capitales y hoy sigue trayendo. De hecho, el que le sigue a Brasil en Latinoamérica, por los datos del año pasado, para comprar propiedades existentes acá es Venezuela. ¿Sí? Así que es muy importante eso. ¿Sí? Ujú. El panorama entonces es distinto a como muchos tal vez se imaginan, ¿no? Es decir, países como Argentina, Venezuela, que podría uno pensar a priori que serían de los que menos pudieran estar invirtiendo fuera, al contrario, la seguridad y el capital y las inversiones van a mercados más seguros, a mercados más estables y predecibles como es Estados Unidos, y por ese motivo, principalmente en aquellas economías donde hay incertidumbre significativa, entonces apuestan a estos mercados más estables, más predecibles y con cargas impositivas definitivamente más bajas que en estos países. Y en ese sentido, Antonio, para ir de lo general a lo particular y entrando en el área chica, aquí se dice entrar en el área chica en Chile, ¿no? Si un extranjero puede invertir, ¿cuáles son los requisitos de inversión? Y eso es una parte de la pregunta, y la otra parte es aquellos que se quieren ir a vivir, porque me imagino que las motivaciones pueden ser solo invertir para justamente diversificar su portfolio de inversión, ir hacia mercados más seguros, y por otro lado algunos que incluso estén considerando irse a vivir dentro de Latinoamérica, también habrán diferencias. No sé si tienes conocimiento de esos requisitos que deben cumplirse tanto para el inversor como para el que va a vivir. La mayoría de los compradores, estos inversores, compran directamente desde afuera, ¿sí? Ni siquiera viajan. Ya antes viajaban poco y ahora cuando vino el COVID y necesitaban sacar esto, porque como vos decís bien, la inseguridad, la incertidumbre, ¿sí? Hacen que el dinero fluya a donde hay mayor seguridad o mayor certidumbre. Cuanto más traba le ponen, más fluye para afuera. Va a encontrar su caminito, pero sale, ¿sí? Entonces, y lo bueno que tiene acá Estados Unidos es que se puede hacer todo de manera súper simple sin estar en los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, sea comprar la propiedad, sea financiar, sea escriturar, sea abrir cuenta, sea abrir una sociedad, sea cerrar, cualquiera de todos esos que uno abrió, todo se puede hacer muy simple desde el país donde uno está. Entonces, eso primero. Después están aquellos hoy que viajan, ¿sí? Y entonces, bueno, ya están acá, para la transacción es similar, pero para nosotros es más fácil porque ven la propiedad, ¿no? O ven a dónde va a estar la propiedad, si es en pozo, depende del país, preconstrucción, pozo, obra negra, obra gris, obra verde, ¿cómo se llama? Blanco, ¿no? Etcétera, etcétera. Y en plano, etcétera. Entonces, esa persona que viene acá puede ver eso, pero si no, la mayoría lo compra online. La mayoría no piensa venir a mudarse para acá, la mayoría. Sin embargo, hay mucha gente, ¿sí? Que lamentablemente, o por suerte, no sé, se traslada para acá y se viene a vivir. ¿Cómo es el tema primero para lo que es la compra de propiedades? Para la compra de propiedades, sea que lo compra estando en el extranjero o estando aquí en los Estados Unidos, lo que necesitan básicamente es un pasaporte válido y tener la plata para hacerlo. ¿Sí? Con eso ya está. ¿Sí? Eso sería el resumen. ¿Mm? Por ejemplo, Venezuela, ¿sí? Cuando estamos hablando ya de financiamiento, donde entonces ya los bancos nos piden pasaporte y visa válidos, ¿no? Porque piden que pasemos por el consulado, por eso piden la visa. No que pasemos ahora, si pasamos hace 5 años y tenemos la visa válida, está todo bien, ¿sí? Pero ese requisito. Y entonces, pero por ejemplo, Venezuela, que hace rato que el pobre no le renueva ningún pasaporte a nadie, entonces, o a pocos, entonces hay ciertos bancos que como saben eso, bueno, permiten hacerlo con una cédula, ¿sí? Pero, bueno, son casos excepcionales, ¿sí? Para problemas excepcionales, ¿sí? Pero inclusive
en esos casos también hay soluciones para eso. La gente, como te digo, puede comprar con su pasaporte válido y su dinero desde su país o acá. ¿Qué maneras hay de comprar? La manera de comprar como persona física o como persona jurídica. Lo puede hacer de las dos maneras. Si nosotros tenemos en nuestro equipo abogados, contadores, ¿sí?, que lo van a asesorar en lo que es la parte legal e impositiva, para hacer todas las cosas bien también aquí. Y entre esas cosas se le va a aconsejar armar una estructura, ¿sí?, societaria, ¿sí? Y ahí eso va a depender de quién es, qué es lo que quiere comprar, para qué, si es renta, si es pozo, preconstrucción, lo que sea, los montos, a ver qué estructura se le va a recomendar, ¿sí? Eso lo van a ver con el abogado, con el contador, y entonces ya, pero todo eso lo pueden hacer también online, ¿sí? O así como estamos nosotros ahora, y obviamente personalmente también. El proceso de compra es bien rápido. Si es en efectivo cash la compra, en 30 días o menos se puede escriturar. Si es con financiamiento, más o menos estamos hablando de unos 60 días, ¿sí?, para escriturar. Y cuando es financiamiento, como te decía, mayormente se le va a pedir no solo el pasaporte válido, sino una visa válida. Y luego, para los bancos tradicionales, que financian para extranjeros, que no son todos, ¿sí?, van a pedirle una carta del contador con los ingresos de los últimos 3 años y lo que va de este año, 3 cartas de referencias crediticias, y luego, bueno, ver dónde es que está el dinero para hacer la compra, para pagar los gastos de escritura, y en general 12 meses de lo que son impuestos, lo que sería la cuota del impuesto, el mantenimiento, seguro, interés y capital, que sería la cuota completa, ¿sí?, para que entonces el banco no quiere prestarle la plata hoy y que el día de mañana no tenga para pagar la primera cuota. Son bancos que financian a extranjeros, y por ejemplo también con el caso de Chile, trabajamos con el City National Bank, acá en Estados Unidos, que el dueño es el grupo BCI de Chile, y es un banco acá muy, muy grande. Y entonces también, para el caso de los chilenos que quieren comprar aquí, hay beneficios adicionales porque inclusive pueden tener tasas. Hoy estábamos hablando del 3,125, 3,1/8. O sea que las facilidades de financiamiento están. ¿Es requisito, Antonio, que el Banco de Estados Unidos que financie la operación de una compraventa de un bien raíz tenga sede en el país de origen de quien va a invertir? En este caso, No, mencionas el BCI, es una casualidad, pero no es requisito. Pueden haber bancos estadounidenses totalmente. que no tengan sede en otros países de Latinoamérica y aún así financian siempre y cuando se den los requisitos que estás mencionando, ¿verdad? La mayoría no tiene sede. La mayoría no tiene sede, perfecto. Es un buen dato que nos estás compartiendo, Antonio. Y respecto al contado, porque evidentemente esto se puede prestar para el lavado activo, para evitar ese lavado activo, ¿cuáles son las precauciones que toman allá para cuando es cash, como tú dices, la operación de compra-venta? Todos los dineros para hacer una transacción inmobiliaria, les vamos a pedir que la gente mande ese dinero a lo que se llama un escrow account, que es una cuenta custodio que manejan abogados o empresas de título, ¿sí? Yo como broker inmobiliario también podría tener escrow account, pero dado que es una cuenta hiperfiscalizada y que hay que hacer todo un trabajo muy minucioso, entonces, ya que la empresa de títulos o el abogado va a hacer la escritura, que la lleven ellos. Entonces, sea una persona americana acá que va a hacer una transacción, o sea una persona extranjera, finalmente ese dinero, ya sea que lo tiene aquí en una cuenta de banco, va a ir a este escrow account. En ese sentido, cuando se envía para allá, esa cuenta no puede tener dinero si no hay contrato, como así no puede haber contrato si finalmente no hay dinero, ¿no? Al final se cae. Entonces,
eso es lo que verifican las personas estas y hacen lo que se llama un trace, que es como un seguimiento de, bueno, de dónde es que vino ese dinero, ¿sí? Si es que hay algo que salta, ellos nos pedirán información sobre eso, pero en general nunca hemos tenido un problema. En 30 y pico años que estoy acá, tuve solo una vez un caso, pero hace ya como 15 años. No es lo que predomina, o sea, que eso es una excepción a la regla es que no suceda nada de eso. ¿Y cuál dirías, Antonio, que son las aprensiones típicas de alguien que tal vez es su primera vez que va a invertir en Estados Unidos, tiene que abrir esa cuenta, dice, uy, tengo que transferir y no sé dónde va a parar esto? Y sobre todo la gente que tiene una cierta edad tal vez tenga mayor aprensión si es su primera vez. El que lo hizo ya más de una vez seguramente ya esa aprensión disminuye o desaparece simplemente. Pero cuéntame, ¿cuál es la aprensión más recurrente a la hora de aquellos que invierten por primera vez, sobre todo con el tema de inversión en cash, ¿no? Yo creo que la primera y principal es la distancia, ¿sí? ¿Por qué digo la distancia? Yo creo que si la persona tuviera la oportunidad de tener las mismas condiciones totales, ¿no? Digo, de seguridad jurídica, de seguridad política, de seguridad económica, de seguridad social, de invertir a la vuelta de su propiedad, a la vuelta de donde él vive, ¿sí? O donde ella vive, lo haría ahí. Porque ¿para qué mandar el dinero tan lejos? Entonces, eso es lo primero, ¿sí? O sea, esa persona que nos llama a nosotros es una persona que nos llama porque justamente lo primero que ha encontrado es que eso que está buscando acá no lo tiene donde está, ¿sí? Entonces, es la primera cosa que hay que sobrepasar. La segunda, entonces, es, bueno, mucha gente piensa que como se ha manejado en el lugar de origen toda su vida, es como funcionan las cosas en los demás lugares. Pero no es así, ¿sí? Entonces, el armar una sociedad, hoy justamente en una charla que tuve, preguntaban, bueno, y los préstamos hipotecarios, el seguro de vida, el seguro del no sé qué, ¿no? Para la persona, y acá no existe, acá el préstamo hipotecario se le da a cualquier persona, ¿sí? Si califica, pero no puede haber discriminación por edad. Yo he dado préstamo hipotecario a una persona uruguaya de 80 años, amortizado a 40 años, ¿sí? Entonces, no hay ningún tipo de discriminación por edad. Entonces, esas cosas uno se tiene que sacar porque la política de su país no se traslada de la misma manera, o la forma de hacer las cosas en un país no se traslada de la misma manera. Algunas son parecidas, ¿sí? Entonces, eso es lo segundo que hay que saltar, ¿no? Sacarse el chip del país de uno y ponerse el de aquí, ¿sí? Y luego, bueno, acá las cosas muchas veces son muy simples. Entonces eso también llama la atención, porque dicen, pero ¿cómo? No Y me... nosotros estamos acostumbrados a la burocracia, Claro, porque allí no hay claro. burocracia. Y los 25 sellos y la cintita de oro y la cuestión y no sé qué, no, no está. Entonces, eso es ya la tercera, te diría el tercer obstáculo. Excelente. Antonio, y aquellos que quieren ir a vivir, ¿tienen algunos más privilegios, facilidades que otros? Me refiero a aquellos que dijimos que no son la mayoría, ni mucho menos. Los inversores son los que permanecen en su país de origen, invierten en Estados Unidos, pero hay unos pocos que están yendo a vivir por todo el cambio mundial que está sucediendo en este tiempo de pandemia, ¿no? Sí, Pero hay algunos que tengan privilegios respecto a otros, me refiero a europeos o dentro de Latinoamérica por algún convenio, tratado que faciliten la posibilidad de tener su visa e irse a vivir a Estados Unidos. sí, 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 es así. O sea, cada Estados Unidos emite siempre un listado de quiénes o qué países tienen la posibilidad de sacar ciertos tipos especiales de visa, y obviamente hay otros países que no están en ese listado, quedaron afuera, ¿no? Así como los bancos, también hay ciertos países que directamente o no te financian o financian diferente que
vamos a decir, los más normales, ¿no? Por un tema de riesgos. Entonces, pero en el caso de la gente que se quiere venir a vivir aquí a los Estados Unidos, tenemos, vamos a decir, la primera visa, que es la más, diría, tal vez directa en cuanto a su estructura para obtener la visa, es una que se llama EB5. ¿Sí? La visa EB5, que es la visa similar a la que tiene Europa con los 500.000 euros, acá está en más o menos casi $1.000.000, 900 y pico de $1.000, más lo que es el costo de procesamiento y eso, que está arriba de los 100 y pico de $1.000 también. ¿Sí? Esa es una visa que se utiliza cuando uno invierte en cierta propiedad que está ya aprobada por el gobierno para poder obtener esta visa, y entonces, bueno, igualmente tiene que pasar por un proceso, ¿sí? Y pueden otorgársela o no, ¿sí? Y entonces es más directo. Está el monto establecido, está qué propiedades donde hay que poner el dinero, están los plazos, y está qué es lo que tiene que presentar cada uno, ¿no? Ahí no hay un país que esté, vamos a decir, vedado, por decirlo, ¿sí? Pero sí se analiza, bueno, de dónde viene el dinero, mal lavado y todo eso, ¿no? Entonces, eso por la visa EB5. Luego hay otras visas donde sí, cuando uno quiere trasladar, vamos a decir, un negocio del país donde uno está y venirse para acá, o venir y comprar un negocio, ¿sí? Que esté funcionando y entonces dar mano de obra, ahí hay ciertos países que están en el listado y hay otros que no, ¿sí? Gran parte de Latinoamérica está, ¿sí? Pero hay varios que no, y eso va cambiando constantemente, así que bueno, si se necesita en su momento, el que lo quiera, me lo solicita y ahí se lo hacemos llegar. Y entonces, no hay un monto preestablecido de cuánto hay que invertir, no hay una industria o una propiedad o nada, ¿sí? Que esté preestablecido, esa es bien abierta, pero tiene que tener sentido, ¿sí? Entonces, ¿qué sentido tiene que tener? Bueno, yo tengo que establecer un negocio o comprar un negocio que dé realmente empleo, ¿sí? En general se dice 2, 3 personas o más, ¿sí? Y tengo que mantener eso mientras se va procesando mi visa para poder venirme aquí, ¿sí? En el mientras tanto, uno tiene que, si se quiere venir a vivir acá o estar acá en ese periodo, va a tener que seguir utilizando la visa de turismo, ¿sí? Así que esa sería, yo te diría, la más económica. ¿Por qué? Porque uno puede irse a hacer cosas que sean realmente económicas, más o menos desde unos $150.000, $100.000, $150.000, porque hay que empezar en el capital de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces esos serían montos a partir de ahí que intervienen. Ahí también interviene el ser un inversor en bienes raíces y uno ser un administrador de sus propias propiedades, ¿sí? Entonces, también sería, de alguna manera, una manera de dar trabajo, porque yo soy la administración y empleo a cierta gente para mantener, administrar mis propiedades, y entonces también puedo solicitar la visa esta, pero bueno, como son bienes raíces ya, es diferente a comprar en un fondo de comercio, que puede resultar mucho más económico que comprarse 3, 4, 5 o 6 propiedades, ¿sí? Para entonces decir que uno viene a administrar, porque por una propiedad no lo van a dar. Lo primero es obtener una visa de turismo, y mientras que se tiene esa visa de turismo, se hacen todas las gestiones para caminar sobre dos alternativas. O bien se hace una compra en torno a $1.000.000 de un bien raíz propio, y eso ya le habilitaría en principio la posibilidad de tener una visa para radicarse allí, o bien para establecer un negocio donde en vez de 1.000.000 es en torno a $150.000 hacia arriba, pero tiene que ser un negocio que se pueda demostrar que va a generar puestos de trabajo y que va a ser viable y sustentable en el tiempo. Esos son los dos caminos más habituales, pero hay un tercero que podría ser esto de, bueno, no adquiero un bien raíz, sino 3, y empiezo a gestionar
desde esas inversiones en bienes raíces y por lo tanto genero puestos de trabajo, nada más que no es un fondo de comercio, sino que inicio mi Totalmente. negocio a partir de bienes raíces. De estos tres escenarios, ¿cuál es el que más se da? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuál es el más complicado, el camino más corto y cuál es el del camino más largo? Recomiendo siempre hablen con un abogado de inmigración, ¿sí? He tenido casos de gente que me llama que, porque claro, en nuestros países enseguida, como ven que hay una movida así, salen gestores, ¿sí? O gestores de acá que ofrecen, no, hablen con un abogado de inmigración, está lleno, hay buenísimos, así que hablen con alguien que sea abogado de inmigración para esto. Yendo a tu pregunta, la mayor cantidad que hay son la de comprar inmuebles, ¿sí? Esa es la mayor cantidad porque la gente se siente que el dinero está más sólido, si bien es más caro, ¿no? O el monto es mayor, ¿sí? No es que es más caro, sino que el monto es mayor, ¿sí? Entonces, pero uno está más seguro que venirse acá, comprarse un fondo de comercio, que vaya a saber, ¿sí? Qué es, de qué se trata, si uno lo puede llegar a manejar finalmente, y bueno, entonces esa es la que más hay. La segunda es el fondo de comercio y la tercera, el B5. Y gente que simplemente quiere ir a trabajar con un contrato de trabajo es suficiente para que le den una visa y ese contrato de trabajo en qué momento se tiene que hacer, mientras que está viviendo ya allí con una visa de turista o el contrato tiene que estar desde el país de origen de esta persona que quiere ir a radicarse, instalarse en Estados Unidos. Primero es nunca estar ilegal. Si bien acá está lleno de ilegales y viven bárbaro también, pero nunca se sabe si lo vienen a buscar o no. La clave es esa, ¿sí? Mayormente, si uno viene por contrato de trabajo, va a venir de otro país ya con todo ese proceso avanzado y entonces va a llegar aquí ya con sus papeles de su visa de trabajo que se ha procesado a través de la empresa que lo trajo aquí. Está lleno de empresas multinacionales, sobre todo acá en la Florida y en Miami mayormente, y que trabajan muchísimo con Latinoamérica, por lo que hay un contacto asiduo. Bueno, el otro día tuve, que estabas en sistemas, una persona de Oracle que la trasladaban para acá, desde Argentina. Bueno, ya vienen con todo su paquete de traslado, ¿no? Ujú. Así que ese es más fácil inclusive, porque lo va a procesar la empresa. Claro, o sea que en definitiva terminan siendo cuatro los escenarios posibles para poder irse a vivir Hay muchos y hay más. más, sí, me imagino. Está la O. La O es para aquellas personas excepcionales, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Un científico excepcional, un deportista excepcional, un músico excepcional, ¿no? Ujú. Entonces, eso obviamente también hay que tramitarlo, porque hay que probar que uno es excepcional, ¿no? Pero digo, Y yendo hacia el tipo de inversión, ¿cuál es lo que más se da? ¿La inversión en oficinas, en departamentos que se arriendan? Dentro del arriendo, ¿son arriendos convencionales de un año que se renuevan? ¿O son estos otros de Airbnb, temporales? Cuéntanos un poquito acerca de qué puede esperar uno de los inversores que aquí nos están escuchando acerca de cuáles serían más convenientes las inversiones en bienes raíces comerciales, en habitacionales y dentro de comerciales, si nos puedes contar un poquito dónde podría uno esperar más plusvalía. Y otra parte de la pregunta también, si predominan las compras de entrega inmediata, que se denominan acá, y antes hablaste de pozo, bueno, pozo hay en Argentina, se le dice evidentemente a lo que nosotros llamamos en blanco, después sigue en verde y después entrega inmediata. Son distintas distancias desde que uno empieza a planificar la construcción del edificio hasta que se termina entregando. ¿Qué predomina más? ¿Entrega inmediata? ¿Verde? ¿Blanco? Esa es la segunda parte de la pregunta, pero primero vamos a la primera parte de la pregunta. la propiedad que más predomina en venta es la existente, porque es la que más hay en inventario, ¿sí? Y es la que más demanda la gente que vive acá, que como les expliqué, el 89% de los compradores acá en la Florida no son extranjeros, ¿sí? Entonces,
Esa es la que más. Sin embargo, luego está la gente que compra lo que acá llamamos preconstrucción. Acá la preconstrucción le hablamos a todo el proceso, ¿sí? Ya sea al principio donde no hay nada, en el momento que empezó la obra o cuando la obra está ya bastante avanzada. Y entonces hay mucho en propiedades en preconstrucción que la gente compra bien anticipado, ¿sí? Cuanto más anticipado se espera obtener una mayor ganancia, ¿sí? Pero no es algo que se asegure, sino que es lo que se espera de acuerdo a los datos que tenemos de mercado. Y luego, sí también hay de desarrolladores que venden las propiedades ya terminadas o a punto de terminarse, ¿sí? Y esa propiedad que de este tipo de desarrollador, ¿sí? Como Lennar, Pulte, D.R. Horton, etc., son propiedades muy buscadas también por la gente local, no tanto por el extranjero, ¿sí? Porque el local en eso compra y se va a vivir al rato. A ver, la mayoría de la gente es habitacional, ¿sí? Del inversor es habitacional. La mayoría, ya sea un departamento, dúplex o townhomes o villas, ¿no? Las casas adosadas. La minoría está en el área que nosotros llamamos comercial industrial, que sería oficinas, locales, shoppings, warehouse o depósitos, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿no? Shopping centers. Entonces, o también ahí entran lo que acá le llamamos las propiedades multifamiliares de más de 4 viviendas, ¿sí? 5 más viviendas ya entran en comercial industrial, ¿sí? Entonces, ahí es la minoría, pero, a ver, tiene estas ventajas y desventajas. Primero, en lo residencial, tiene una ventaja que hay propiedades más económicas y por otro lado es algo que la gente más conoce, ¿sí? Porque por lo menos ha vivido en una propiedad, ¿sí? Tal vez nunca tuvo un local o una oficina, pero ha vivido bajo un techo en algún momento y entonces más o menos tiene una relación con ese inmueble. Y lo que tiene ahí es el tema de la economía, ¿sí? Y ese apego. La otra parte de lo que es lo comercial industrial es, en general, más caro, es para gente que tiene un poquito más de capacidad, conocimiento de lo que es ese tipo de industria o modelo, y tiene también algunas ventajas y desventajas. La ventaja es, por ejemplo, hay algunas propiedades, no todas, comerciales e industriales, que tienen lo que acá se llama triple net. Triple net quiere decir que uno alquila el espacio, el cuadrado, como está, y aquel inquilino que viene se encarga de todo, ¿sí? Se encarga de, si se le rompió el aire o quiere cambiar el aire acondicionado, lo paga él. Si se le rompió el piso, quiere cambiar el piso, lo paga él. Si quiere cambiar la vidriera, todo eso lo paga él, inclusive la parte de impuestos, seguros, etcétera. Que en lo residencial no. Ahí el propietario es el encargado de pagar impuesto y seguro y no existe lo del triple net, ¿sí? Y luego la desventaja en lo comercial y ventaja en lo residencial es en el tema de préstamos. Los préstamos en lo que es lo comercial e industrial son amortizaciones a menor plazo, ¿sí? Y muchas veces tienen lo que se llama balloon acá, que es que por más que se amortice el préstamo, vamos a decir, a 20 años, en eso hay que cancelarlo en el 10º año o en el 5º año, y eso lo que hace es darle más seguridad también al banco, ¿sí? En el caso del residencial, como hablamos, amortizaciones a 30 años, a 15 años, no hay balloon, no hay nada de eso, así que es más laxo el tema de los pagos. Respecto a la pregunta que se estarán haciendo todos seguramente quienes nos escuchan, ¿cuál es una rentabilidad que es la pregunta del millón, ¿no? La rentabilidad esperada en bienes raíces habitacionales. Dentro de lo comercial hay diferencia sustancial, puedo imaginarme, entre oficinas y estas otras industriales o simplemente de shopping y todo esto que son cosas muy distintas, pero así como para tener una primera aproximación, ¿qué rentabilidad anual bruta se puede llegar a esperar de cada uno de estos tipos de propiedades?
Y la pregunta más difícil aún, ¿cuál podría ser la plusvalía proyectada de acuerdo a lo que ha ido aconteciendo en los últimos años allí en la Florida? La propiedad en los lugares más caros no produce la mayor renta, ¿sí? Porque en general el valor por metro fluctúa mucho más para arriba y para abajo que el valor de la renta o alquiler, ¿sí? Entonces, el valor de renta y alquiler es un valor mucho más sensible, mucho más real, sobre todo aquí en Estados Unidos, donde los contratos son anuales. La persona se puede mover rápidamente. Si le bajaron $50 en el departamento de al lado, se traslada. Y acá no hay apego a la propiedad como tenemos en Latinoamérica, donde hay mucha gente que sigue viviendo en la casa de sus bisabuelos, ¿sí? Y entonces, acá no, acá nos movemos enseguida, ya sea de otros estados, como de cruzando la calle o en el mismo edificio, ¿sí? En lo que se refiere entonces a renta, habiendo aclarado eso, cuando estamos en una propiedad que, vamos a decir, en un edificio sobre la arena, en la playa, ¿sí? En general la renta va a ser entre poco y nada, ¿sí? Cuando ya nos alejamos, ¿sí? Empezamos a tener rentas dentro de lo que es Miami del 4 o 5%, nos vamos un poquito más lejos dentro de lo que es Miami y alrededores, podemos hablar del 6, 7, ¿sí? Y así, cuando nos vamos alejando más, ya nos vamos a otras ciudades, podemos obtener rentas mejores, hasta que llegamos al sector núcleo de esa otra ciudad donde volvió a caer la renta porque volvió a subir el valor por metro, ¿sí? En el área de lo que es comercial e industrial, ahí también tenemos mucho movimiento dado por los momentos económicos de cada lugar. En lo que se refiere, por ejemplo, a los depósitos, eso ha crecido en todas partes del mundo en los últimos, no sé, 15 años, enormemente. ¿Pero por qué? Porque justamente, bueno, se dio este tema que el tema del Internet y el tema, todo esto, el Amazon, ¿no? Se ha producido en todas partes del mundo, entonces, bueno, hay lugares donde se acopia y de ahí se tiene que trasladar a otro lugar, y de un centro de distribución a un centro de distribución menor, y de ese centro de distribución a la milla final. Y entonces eso ha hecho que haya una gran demanda de depósitos o warehouses, que le decimos aquí. En principio daba muy buena renta, ahora tampoco es tanto, ¿por qué? Porque el valor por metro ha crecido mucho dada la demanda que ha habido, y entonces estamos hablando de rentas de más o menos 3, 4%, 5%, ¿sí? Dependiendo la propiedad, pero bueno, a veces nos podemos trasladar a lugares donde de vuelta, si nos alejamos de lugares núcleo, vamos a tener un potencial de mayor renta. En lo que es oficinas, ahí y locales, comerciales, al revés, han caído los valores por metro, porque todo esto ha producido que la gente deje las oficinas, trabaje de sus casas o se junte en algún lado, ¿no? Haciendo coworking, y lo mismo en el tema del shopping, ¿sí? Los shoppings, de alguna manera, la idea es que se vayan a transformar en lugares donde uno vaya a vivir la experiencia, ¿sí? De ese producto o servicio, pero que luego el producto o servicio lo pueda pedir online. Así que eso es un poquito lo que está pasando, y eso ha hecho que caigan hoy los valores por metro. ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, es lo que siempre pasa. Cuando caen los valores por metro, porque no hay tal la demanda, la gente dice, ay, no, pero no voy a comprar ahora porque, bueno, pero justamente, a ver, la gente que mayormente gana en las inversiones es la que juega a la contraria. Hay que tener la espalda para aguantarla. No es para todo el mundo el juego. Pero, ¿sí? Luego, en general, ¿qué pasa? Empieza la demanda, empiezan a valer más los metros, uno empieza también a cobrar mejores alquileres, y bueno, eso pasa también en residencial. Sin lugar a duda. Mira, yo creo que es muy clara tu exposición, creo que estamos aprendiendo mucho de ti, te agradezco porque has sido muy, muy didáctico, nos has explicado con mucha claridad, sé que tienes otras actividades, así que quería agradecerte por todo esto que nos has compartido, que hemos aprendido. Yo me llevo
tarea para la casa, como se dice acá. Primero de nada, romper paradigmas, que las reglas de juego allá son bien distintas de las reglas de juego en general en Latinoamérica, y lo primero, como para usar tus palabras, es cambiar el chip, ¿no? No pensar que allá va a ser todo como acá, y por lo tanto esas aprensiones que uno pueda tener acá, esos miedos, Claro. tal vez hay que despejarlos porque allá justamente las cosas son distintas. Así que bueno, hemos aprendido realmente mucho. Para reflexión final, si te parece, Antonio, y esto ya es lo más difícil, ¿no? ¿Qué proyectas hacia la pospandemia? ¿Qué va a suceder en el mundo en general, en Estados Unidos en particular? Porque esto, yo sé que la bola de cristal es algo difícil de saber leer, ¿no? Pero ¿qué crees tú que va a pasar como pregunta final? Y nuevamente te agradezco por todo este tiempo que nos has compartido. Dale, dale, bueno, como diría alguna Miss Universo, paz y amor, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, nosotros acá, por lo menos aquí en Estados Unidos y lo que es la Florida, estamos viviendo realmente un crecimiento muy alto por la demanda que hay interna y luego la externa. Creo que, bueno, el tema del Internet y esta habitualidad a poder comunicarnos de esta manera, si bien vino para quedarse, no vino para quedarse para todo el mundo ni para todas las industrias, ¿sí? Pero sí ha demostrado que muchas otras industrias que antes no la utilizaban porque pensaban que así no se podía, se pudo, ¿sí? Entonces, yo creo que muchas cosas van a volver, ¿sí? A lo normal, a volver a sentarse, a volver a trabajar todos en una mesa de equipo, ¿sí? Y van a haber otras cosas que van a quedarse porque es una gran herramienta esto del Internet. Y bueno, y creo que si trabajamos todos juntos con el tema del COVID, realmente vamos a salir adelante y esto va a quedar en una nostalgia como, ¿no? Muchas otras ¿te acordás cuando aquella época que pasó esto? Y bueno, nada, así estamos. El crecimiento acá sigue, el último año ha crecido el valor de las propiedades aproximadamente un 7% interanual, así que creemos que este año va a ser inclusive mayor. Mayor, sí, eso es lo que dicen los analistas. Bueno, nuevamente agradecido, Antonio, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias, querida comunidad, gracias, Antonio, y vamos a estar en contacto. Un abrazo grande. Muchas gracias, Daniel, ¿eh? Saludos. Nos vemos, Chao, hasta chao. luego.